Hola, ¿cómo están? Saludo aquí, el pastor Andy Gómez, una vez más con ustedes en este programa de Considera Esto. Gracias por sintonizarse, gracias por escuchar. No sé dónde ande, qué esté haciendo, dónde estará físicamente y también espiritualmente. Pero lo que es mi oración es que donde quiera que esté, Dios esté con usted, Dios le bendiga de una manera muy especial, que su presencia sea muy obvia en su vida y que el favor de Dios descanse sobre su vida. Ese es mi deseo, genuinamente y sinceramente hacia usted y quien sea que esté escuchando. Gracias por escuchar. Este es un podcast, una programación donde me permite a mí compartir mi corazón, mis pensamientos sobre filosofías de ministerio, situaciones de la vida, el hogar, la familia, la iglesia, temas bíblicos, temas que tienen que ver con el cristianismo y otros que tienen que ver con el mundo secular, y podemos ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Es que quiero esta oportunidad llamarle o invitarle a considerar una verdad que yo he encontrado en la palabra de Dios que me ha sido de mucha bendición, mucha ayuda. Y lo encuentro en el libro de Romanos capítulo 9. Es algo que ha resonado dentro de mi corazón y mi mente. Seguido, aunque he predicado este mensaje, siempre pienso en esta verdad y siempre me hace meditar en esos principios que encontré en este pasaje que Pablo está escribiendo a los romanos, y está hablando directamente sobre la elección de Israel y está retando a esta nación con respecto a la providencia de Dios, a su gracia y su misericordia, habiendo elegido al pueblo de Israel como su pueblo, pero también que llamándoles a que consideraran que también Dios ha elegido al gentil, al pueblo gentil, para rescatarlos, para adoptarles. Y entonces es algo interesante como el apóstol Pablo está hablándole aquí y comienza simplemente diciendo algo que me encanta como Pablo se expresaba. Dice él: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. De nuevo, el tema de la programación es considera esto. Y eso a base de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7, cuando Pablo exhorta a Timoteo y le da consejos y unas tremendas advertencias y consejos y dirección. Pero el espíritu de Pablo, la humildad, la mansedumbre que le dice a un joven: considera esto, dándole una dignidad, un respeto, como que no te voy a obligar a creer eso, no te voy a forzar a hacer lo que te estoy diciendo, pero considéralo. Y con ese espíritu, yo quisiera que usted considerara esta verdad que quiero compartir con ustedes, y la convicción que Pablo tenía: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y note cómo Pablo se expresa a este querido pueblo, que él dice la Biblia que él estaba dispuesto a ser maldito, a perder su salvación, a afectar su propia relación con Dios, por tal de que Dios tuviese misericordia de su pueblo, de su nación. Qué tremendo compromiso, qué tremendo amor, qué sinceridad con la cual Pablo ministraba y servía a su Dios. Pero les llamo la atención aquí a Romanos capítulo 9. Desde el versículo, quizás voy a comenzar a leer en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice aquí en el versículo 20: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué tremenda
presentación del apóstol Pablo, de manera solamente como Pablo realmente podía hacerlo. Y por eso yo creo que Dios usó a Pablo, escribir, permitió tanto de sus cartas el impacto que él tuvo en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros como la palabra de Dios inspirada, preservada para nosotros. El apóstol Pablo presenta aquí un argumento ah, y lo propone hacia el pueblo de Israel en consideración de ellos. Y les dice algo, una frase que quiero yo que usted considere conmigo. Dice Pablo, ¿y qué si Dios? Ahora, hago un énfasis especial, es una pregunta, pero hay una pausa. Dice, ¿y qué, coma, si Dios? Y luego dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Hay un énfasis ahí que dice, ¿y qué si Dios? Y yo quiero hacer ese mismo énfasis. Quiero que considere esta verdad. ¿Y qué si Dios? ¿Y qué si Dios quiere? ¿Ha pensado usted vivir una vida cristiana no tratando de negociar con Dios o tratando de arreglar las circunstancias o tener control de la suerte en su vida, sino simplemente dejar que Dios decida? Simplemente dejar que lo que Dios decide, nosotros vamos a aceptar como su buena voluntad. A veces Dios decide hacer cosas en nuestra vida que a nosotros quizás no nos va a agradar. Pienso en Job. Dios eligió a Job para mostrarse ante el enemigo Satanás de que el hombre es leal y fiel a Dios sin importar las circunstancias. Y él tuvo la confianza que él depositó sobre la persona de Job, sabiendo quién era Job, porque Job caminaba con él, sabiendo y conociendo qué es lo que Job iba a hacer y cómo iba a reaccionar. Puso Dios su confianza en poner a Job a prueba ante Satanás, el enemigo, el acusador de los hermanos, el enemigo más grande de Dios. Y gracias a Dios Job pasó la prueba. Pero qué tremenda prueba. Dios permitió que Satanás le quitara todo, incluyendo sus 10 hijos, todas sus posesiones, y luego todavía Dios le permitió a Satanás quitarle su propia salud. Todo lo que tuvo que sufrir Job, solo para comprobar que la grandeza y el amor de Dios es tan grande, tan genuina, tan profunda en la vida de un hombre, que un hombre le va a ser leal y va a amar a Dios y es capaz que el hombre tenga una relación sincera con su Dios y leal, sin importar las circunstancias. Qué tremendo, un Dios que nos ha dado libertinaje, la libertad, perdón, en Cristo. Nos ha dado libre albedrío, que es decir, que el hombre puede escoger, el hombre puede elegir si va a adorar a Dios o si va a ser desleal a Dios, si va a ser fiel a Dios o va a ser infiel, si va a creer o no creer en Dios. Y que Dios haya puesto a Job en esa posición, en esa oportunidad, para decirle al diablo que nuestra relación con nuestro Dios, que nuestra fe, nuestro compromiso con Dios es sincera y no está base en lo que Él me dé a mí o no me dé. Por eso Job declaró, Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. Lo que yo quiero que usted considere conmigo es esto. ¿Qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere hacerle pasar una prueba para el bien de usted, para el bien de alguien más, para que usted sea de bendición y ánimo a la vida de alguien más, para que quizás su sufrimiento, sus pruebas, sus dificultades terminen siendo la ayuda o el beneficio o la bendición para alguien más? ¿Qué si Dios quiere hacerle pasar un quebranto para Él ser glorificado en su vida? ¿Qué si Dios quiere quitarle a alguien de su vida, un ser querido, para Él ser glorificado? Mi mente me lleva a Noemí. Noemí perdió a su esposo y sus 2 hijos. Y ella declaró en amargura, yo llegué a este lugar con las manos llenas, pero Dios me ha hecho regresar con las manos vacías. Se amargó Noemí. Quizás pudiéramos decir, según nuestra perspectiva humana, Noemí no pasó la prueba. Se amargó en contra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros
nos amargamos en contra de Dios. Quizás no lo confesamos, quizás no lo admitimos porque nos da pena y vergüenza y muchos de nosotros hemos aprendido a ser hipócritas de corazón, como dice la palabra de Dios, engañando a todo el mundo, haciéndoles pensar que somos buenos cristianos, pero por dentro estamos resentidos o molestos contra Dios por alguna prueba que Él ha permitido, algún quebranto que Él ha permitido, por algo que nos ha quitado Dios. Noemí se amargó sin saber que lo que Dios le había quitado era con un propósito. Dios estaba haciendo algo milagroso en su vida y la única manera de lograr tal fin era poner a Noemí en una situación drástica en cual se encontraba, donde Ruth, la moabita, una de las mujeres que se casó con uno de sus hijos, en cual esa relación nunca había tenido que comenzar en el primer lugar, había una desobediencia, Dios no quería que se mezclara el pueblo de Dios con los moabitas, pero ellos lo hicieron y vinieron consecuencias por medio de eso. Pero Dios usó lo que se miraba malo y lo convirtió para bien. Eso me hace pensar en Romanos 8:28, dice que porque Dios usa las cosas para nuestro bien. Todas las cosas lo ayuda para nuestro bien. Aquellas cosas que a veces no son agradables, no son fáciles de aceptar, que pareciera que quizás, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Qué he hecho malo para merecer eso? Pero ese es nuestro problema, que muchos de nosotros nuestro enfoque es hacia el yo. ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Qué no he hecho yo? ¿Por qué es que yo estoy pasando esto? No es justo, Dios, o yo no quiero esto, Dios. Pero la pregunta que yo quiero que usted considere conmigo es, ¿qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere? Pienso en Ezequiel, que perdió a su esposa. Una mujer que él amaba, incluso Dios la reconoció como la manzana de tus ojos, aquella que él amaba. Dios sabía cuánto amaba Ezequiel su esposa. Y Dios usó esa relación, que había un amor tan grande y sincero y obvio. Y dijo Dios, tengo que usar esta relación, tengo que aprovechar este amor tan público, tan evidente, para poder yo comunicar un mensaje ilustrado a través de este ejemplo para mi pueblo. Y Dios quitó a la mujer de Ezequiel en forma de golpe, es decir, no se enfermó y tuvo tiempo Ezequiel para prepararse de la muerte de su esposa. No fue un accidente trágico, no fue que un enemigo los mató o los atacó y ella murió en ataque. Dios le dijo a Ezequiel que se le iba a quitar de golpe y se la quitó. Y luego Dios le dijo a Ezequiel, no quiero que la lamentes, que llores como los demás. Yo quiero que te despiertes en la mañana, te pongas tus zapatos y salgas afuera y sigue predicando la verdad y sigue haciendo lo que tienes que hacer. Y no quiero que te vean llorando. Qué tremendo, de verdad, que uno pensaría humanamente hablando, qué difícil, ¿verdad? Que, como decimos nosotros, qué gacho. ¿Cómo que no puedo lamentar? ¿Cómo no puedo llorar? Soy hombre como los demás. Y yo amo a mi esposa, la quiero mucho. ¿Y cómo no me vas a dejar llorar y lamentarla, Señor? Pero Dios quería comprobar algo, Dios quería declararle algo a su pueblo, que era una enseñanza mucho más allá, grande, que aún el dolor que Ezequiel iba a sentir. Dios es el Dios todopoderoso y si Él hubiera querido, pudo haber resucitado a la mujer de Ezequiel. Pero como Dios es soberano y Él sabe todas las cosas, Él sabía que Ezequiel creía en Dios, Él sabía que su esposa creía en Dios. Ellos estarían la eternidad juntos y estarán en la eternidad juntos para siempre. Quizás no como hombre y mujer, esposos, pero en el Señor hay paz, en el Señor hay gozo, hay plenitud de gozo, dice Salmos 16, en el Señor, en su presencia. Entonces, quizás la pérdida, la lástima, el dolor que siente Ezequiel por perder su esposa momentáneamente, cuando él respiró su último respiro y dejó esta tierra, él entró en la plenitud del Señor donde hay gozo inefable, donde nunca más habrá lágrimas, ni llantos, ni dolor. Y quizás Dios, poniendo todo en perspectiva, dijo Dios, yo te voy a hacer sufrir un poco, Ezequiel, en esta vida, pero es porque yo quiero lograr algo mucho más grande que tu vida. Yo quisiera que tú llegaras a la eternidad
sabiendo que yo te usé a ti de una manera tan impactante que vas a agradecerme a mí, aunque ahorita no entiendes lo que estoy haciendo, pero vas a agradecerme y vas a sentirte muy agradecido y muy privilegiado que te escogí a ti para esta prueba. ¿Qué si Dios quiere? Considere esa frase. Pablo lo expanda y habla un poco sobre el alfarero. Dice, ¿cómo se atreve el vaso de barro a telcar con el alfarero? Eso me hace pensar en Jeremías. Jeremías 18 es la lección objetiva donde Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero y él ve que el alfarero está sobre la rueca y la rueda y está trabajando y está formando ese vaso de barro y se echa a perder y la vuelve a tomar en sus manos y la hace una vasija que le gusta y le agrada a él. Y luego dice Dios, no podré yo hacer así con vosotros, oh Israel. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y sabe, mientras el barro no nos moleste tanto, todos estamos contentos. Todos, oh sí, Dios es el alfarero, nosotros el barro. Pero ¿qué cuando Dios comienza a meter sus manos en nuestras vidas? ¿Qué cuando Dios ve una oportunidad en nuestras vidas para ser glorificado? ¿Qué cuando Dios quiere usar nuestros dolores y nuestras pruebas y quebrantos para ser de ayuda a otros? Dios permite circunstancias adversas a veces y dificultades en nuestras vidas para que a través de nuestros dolores podamos ser nosotros de beneficio y de bendición a otros. Yo no lo entiendo, sinceramente no, ni me agrada. Yo tiemblo a pensar de que Dios quiera o piense en usarme como una lección objetiva. Yo me siento muy, muy humillado que Dios quiera usar mi vida y me siento muy indignado, sinceramente, conociendo quién soy yo y cómo le fallo a mi Dios y cómo no soy el hombre que debo de ser. Y es una batalla diaria que quiero luchar para mi Dios. Él merece eso y mucho más. Pero considere esta pregunta. ¿Qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere que usted pierda ese trabajo que tiene? Y hacerle a usted andar sin trabajo y andar teniendo que buscar y luchar y andar aplicando. ¿Qué si Dios quiere quitarle ese trabajo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que en todo Dios quiere que le demos gracias, que en toda circunstancia Dios quiere que no nos preocupemos, que no nos afanemos. ¿Qué si Dios quiere quitarle a usted su salud? ¿Qué si Dios quiere permitir una enfermedad muy severa en su vida para que sus hijos se acerquen a Dios, para que su familia se acerque a Dios, para que Dios sea glorificado? ¿Qué si Dios quiere hacerle pasar un accidente de automóvil? Porque Dios quiere usar ese accidente para que usted le testifique a alguien más en la carretera o porque alguien más se dé cuenta de su testimonio a pesar de las circunstancias difíciles que usted pasa. Todavía pueden ver el gozo del Señor en su vida, en su rostro, la confianza en su Dios. ¿Qué si Dios quiere hacerle pasar un accidente porque Él quiere proveer a través de ese accidente algo que usted ni siquiera sabe que viene por delante, pero Dios va a proveerle a usted algo que usted no sabe que va a ocupar y va a usar ese accidente para proveerle a usted esa necesidad? ¿Qué si Dios quiso que usted se topara con esa vía de tren y ese tren y tiene que esperar 15 minutos y a causa de esos 15 minutos iba a llegar tarde donde quería llegar? Pero Dios mandó ese tren porque Él quería detenerlo a usted, porque quizás en la siguiente calle o en la siguiente cuadra iba a haber un accidente y le libró a usted. ¿Qué si Dios quiere hacerle que se manche ese vestido que es su preferido o que su esposo por accidente se le cayó el café y le manchó su falda, hermano? Y usted que tanto se enoja y que, ay, mira que esto y lo otro, ¿verdad? ¿Qué si Dios quiere permitir esa circunstancia tan sencilla? Un accidente, pudiéramos despedirlo como un accidente. Pero el detenerse y usted tiene que entrar otra vez a la casa y cambiarse y todo el berrinche que hace y el coraje sin entender y considerar, ¿qué si Dios quería? ¿Qué si Dios quería que usted se quemara la mano?
¿Qué si Dios quería que usted se perdiera de comer esa tarde porque Él quería que usted dedicara más tiempo en oración? ¿Qué si Dios quería que usted fuera a esa conferencia? ¿Qué si Dios quería que no fuera a esa conferencia? ¿Qué si Dios quería que usted enviara a sus hijos al campamento de jóvenes? ¿Qué si Dios quería? ¿Ha pensado en vez de lo que usted quiere? ¿Qué si Dios quiere? ¿Sabe? Nuestra vida cambiaría totalmente. Todo nuestra vida cambiaría. Creo, estoy convencido en mi corazón. Como dijo Pablo aquí, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Yo estoy convencido con todo mi corazón que ahorita mismo al grabar esta programación, que pudiera estar obviamente haciendo otras cosas, que realmente no tengo tiempo o lujo de tiempo de mi día en día ni mi semana para inventarme cosas nuevas que hacer. Pero yo estoy convencido que lo que estoy haciendo en este momento es porque Dios quiere que lo haga. Y por eso lo estoy haciendo. Si no, créame que no lo estuviera haciendo. A mí no me gusta estar en los medios sociales, ni perder tiempo personalmente en las redes sociales, ni mucho menos tratar de estar proyectándome en las redes sociales. Yo no creo yo que por lo menos para mí eso es algo que tengo que hacer. Lo que estoy haciendo, me está costando mucho trabajo hacer, pensar, aceptar, ajustarme, descansar y apoyarme en el apoyo de mis asistentes y hacer algo que para mí no viene por instinto naturalmente, pero creo y estoy convencido que Dios quiere que yo haga esto para ayudarle a alguien, quizás una persona que nomás escuche la programación y con esa una persona va a valer la pena yo haber tomado el tiempo para hacer esta programación. O sea, tenemos que aprender a vivir la vida. ¿Qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere usar su vida? ¿Qué si Dios quiere que usted deje todo atrás, su trabajo, su compañía, y se meta al instituto bíblico, hermano, hermana, y se prepare para servir a Dios? Ah, pero pastor, ya tengo 40 y tantos, ya tengo 50 y tantos años. No, ese tiempo era para cuando era joven. Yo ya pasó mi tiempo. ¿Y qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere usarle hasta en este tiempo? ¿Qué si Dios no quería usarlo cuando era más joven? Quería Dios esperar hasta esta edad. Póngase a pensar con Abraham y Sara. ¿Por qué es que Dios esperó hasta que tenía 99 años de edad? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía 30? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía 40, 50 años de edad todavía? Ahí esa edad, quizás Sara se hubiera aventado unos 10 hijos, ¿verdad? Yo no sé. Pero, ¿qué si Dios quiere? A la edad suya, mostrarse poderoso, mostrarse fuerte. ¿Qué si Dios quiere? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué si Dios quiere que usted sea uno de los miembros más agresivos en el dar en su iglesia local? Que lo que Dios tanto le da y ese dinerito que está escondiendo por ahí bajo una almohada, que según usted le da tranquilidad y paz y que mira cuánto yo ahorro, mira, hasta lo proclama y hasta le dice a otros. Yo no entiendo esa filosofía. ¿Cómo hacemos riquezas terrenales cuando Dios nos dice claramente en Colosenses que debemos de poner nuestra mirada en las cosas celestiales y hacer tesoros en el cielo, no en la tierra? Yo entiendo que hay una prudencia en ahorrar para emergencias, pero querido hermano, ¿qué si Dios quiere que usted haga una inversión fuerte en la obra de Dios? Dios usó a cristianos en la iglesia primitiva, cristianos como usted, que eran bendecidos, que tenían fortunas y tenían riquezas, para invertir lo que ellos tenían en la obra de Dios para que se levantara poderosamente la iglesia primitiva. Dios usa a cristianos, Dios usa personas. Cuando los discípulos andaban con el Señor Jesucristo y Él les enseñó, mira, la moneda está en la boca del pez. Ve a buscar los peces y ahí va a estar la moneda. Y en efecto eso es lo que pasó. Y es otra, metafóricamente hablando, Dios provee a través de las almas, Dios provee a través de personas. ¿Se ha preguntado usted que si Dios quiere que usted sea el que es de bendición a la iglesia? ¿Se ha preguntado usted que si Dios quiere que usted sea usado para ser de bendición a su pastor? En su vida personal, quizás en sus finanzas, quien sea su pastor. A lo mejor tiene un pastor que todavía tiene que trabajar secularmente. A lo mejor tenga un pastor que está pasando por pruebas y quizás la iglesia no le puede pagar bien como
Quizás otras compañías y otras personas de la iglesia ganan mucho mejor que el pastor. ¿Y qué si Dios quiere usarle a usted para alivianarle a su pastor? ¿Qué si Dios quiere usarle a usted para alivianar una familia de la iglesia? O alguien más, o levantar una ruta de autobús, o ser un maestro excomunical, o meterse al coro de su iglesia, o comenzar a ayudar a la esposa del pastor en la cuna, en la guardería. ¿Qué si Dios quiere usarle a usted con lo que usted sabe hacer? Ustedes que saben tocar instrumentos, que no se paran en la iglesia para tocar, que en la escuela aprendieron saxofón, trompeta, que hermana, usted que era mariachi, no se crea, estoy jugando, pero ¿qué tal? ¿Qué si Dios quiere usar su talento en la obra de Dios? Qué triste es, la realidad es esta, que a veces vemos personas que no tienen piernas servir a Dios más que personas que tienen piernas. Qué triste es ver personas que están ciegas, que quieren servir a Dios más, o sordas que quieren servir a Dios más, o gente que tiene un brazo que quieren servir a Dios más. Yo recuerdo un hermano Ramos, hace años atrás, un joven soltero que venía en la iglesia, y él no tenía un brazo, pero cómo ganaba almas, cómo servía a Dios, cómo era fiel en todo. Y había gente que tenía dos brazos y no querían servir a Dios. Póngase a pensar, ¿qué si Dios quiere usar sus circunstancias, sus batallas, su dolor, sus heridas para ser de ayuda y de bendición a otros? Es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el modelo de eso, es el ejemplo de eso. Cuando dice en Isaías 53 que por sus heridas nosotros somos sanados. A lo mejor Dios quiso permitirle a usted pasar por lo que pasó en su vida, aquello que es muy amargo, que no quiere ni recordarse, aquello que pasó hace años atrás, aquella ofensa, aquel delito, aquel crimen en contra de usted, aquel abuso que nunca tenía que haber pasado, que Dios lo permitió, porque ahora Dios quiere que usted use su experiencia para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. El problema no es Dios, el problema no son los problemas o las circunstancias de la vida. El problema siempre hemos sido usted y yo, que no queremos pensar, no queremos considerar qué si Dios quiere. ¿Qué si Dios quiere, hermano, hermana, amigo? ¿Qué si Dios quiere? Que usted deje aquella relación que no debe de tener en su vida. ¿Qué si Dios quiere que usted rompe aquella otra relación que le ha afligido y le ha afectado más de que bien, le ha causado más problemas en su vida? ¿Qué si Dios quiere, querida parejita, que está viviendo en unión libre según ese término que ni es bíblico? ¿Qué si Dios quiere que ustedes ya arreglen asuntos, se casen legítimamente por ley y agraden a Dios en su matrimonio? O sea, muchos pensamos en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso. Pero considere esta verdad. ¿Qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere? ¿Sabe? Cuando yo era joven de 17 años de edad, yo creía que, que quería ser deportista. Jugué muchos deportes desde mi niñez y me esforzaba. Miraba otros ir a las universidades, escuchaba de amigos ser aceptados en tal universidad, tal escuela para avanzar en su deporte y incluso ahora sé, años después, de algunos amigos míos que estuvimos en la escuela juntos, en la preparatoria, en la high school, que jugamos juntos el deporte, que llegaron a las ligas grandes. Incluso hace unos años atrás le enseñé a mis hijos, mis varones, a algunos muchachos que jugaron conmigo en la escuela y que llegaron a las ligas mayores. Y yo me pongo a pensar, yo hubiera querido ser uno de ellos. Yo quería ser, yo pensaba que tenía las posibilidades y las oportunidades y tenía gente en el deporte, entrenadores de mis equipos que creían en mí, que ellos habían visto mi potencial, incluso algunas oportunidades posibles en algunas universidades que yo iba a aplicar, iba a ver si podía yo entrar a esas universidades para ver si podía yo jugar ya sea béisbol o fútbol americano. Iba a intentar yo proseguir estas profesiones o carreras en deporte para ver si podía llegar yo a las ligas mayores un día. Era mi sueño.
y toda mi vida era atleta y yo pensaba que eso es lo que iba a hacer yo. Pero fui salvo a la edad de 16 años y no mucho después fui invitado a un campamento de jóvenes donde fui renegando. No quería ir porque tenía planes ese verano yo de seguir mis metas de deporte. Aunque ya era cristiano, pero yo tenía mis planes. Pero resulta que en ese campamento de jóvenes Dios se agarró de mi corazón. Y hubo una lucha intensa que yo estaba peleando contra Dios. En una predicación, sentado en capilla del campamento de jóvenes, yo estaba peleando sin darme cuenta. Yo estaba peleando contra mi esposa, estaba peleando contra mi hija, a mis hijas y mis hijos, estaba peleando en contra mi yerno, estaba peleando en contra mis nietos, estaba peleando en contra de los cientos de jóvenes que pude ser de influencia y de bendición al lado de mi esposa. Estaba peleando y luchando contra cientos de personas que he tenido la dicha de guiar a los pies de Cristo, a personas que están sirviendo a Dios hoy en día, como pastores, como siervos de Dios, que tuve la dicha de encaminar, de ganar para Cristo o discipular. Estaba peleando yo en contra la iglesia donde tengo la dicha de predicar y pastorear, las familias que amo, las familias que estoy tratando todo lo mejor que yo puedo de ser una influencia y un siervo a sus vidas, una voz de Dios en sus vidas para ayudarles a ellos. Me pongo a pensar ahorita que esa noche que yo estaba peleando contra Dios y el llamamiento de mi vida, estaba peleando en contra de todas estas cosas. No puedo ahora ni imaginarme haber ganado yo esa batalla, haber ganado yo esa lucha esa noche. Gracias a Dios, como Jeremías declaró, Señor, tú me venciste. Gracias a Dios que Él estuvo conmigo como poderoso gigante y Él me ganó. Y ganó esa lucha. Y yo pasé enfrente a entregarme al Señor esa noche. Rendí toda mi vida. Y dije, Señor, yo dejo atrás mis sueños, mis ambiciones. Yo dejo atrás mis metas y voy ahora a seguir lo que tú tienes delante de mí, sin saber qué esperar. Realmente fui ¿cómo se dice? Realmente se rieron de mí. Me falta esa palabra, ridicularizado creo que es. Se reían de mí, mis amigos se enojaron conmigo, entrenadores se enojaron conmigo, le llamaron a mi casa, llamaron a mi mamá, se enojaban conmigo porque no entendían por qué yo estaba rechazando oportunidades. Pero yo estaba convencido, yo estaba 100% convencido que el alfarero me había tomado en sus manos y que Él tenía planes para mi vida. Bueno, han pasado 33 años desde esa noche, quizás un poco más, 33 años y medio, desde aquella noche, que yo y Dios luchamos y Él me ganó. Y ahora, donde estoy y lo que he podido ver, sí hemos pasado por pruebas, sí hemos pasado por quebrantos, sí he pasado momentos vergonzosos, sí he pasado momentos donde yo no quisiera recordarme de ellos. Le he fallado a mi Dios. No he sido el hombre que debo de ser, no he sido el esposo, el padre que debo de ser, no he sido el hijo que debo de ser, no he sido el cristiano que debo de ser y tenemos al enemigo de nuestras almas para recordarnos eso. Pero escúcheme, yo no cambiaría nada. No cambiaría nada, no regresaría nada, no cambiaría nada por estar en el centro de la voluntad de Dios. Y en este momento yo quiero que usted considere, ¿qué si Dios quiere? ¿Qué si Dios quiere usar sus hijos? ¿Qué si Dios quiere usar su matrimonio? ¿Qué si Dios quiere algo de usted que quizás no quiere, pero Dios lo quiere usar para Él ser glorificado? Es una verdad sencilla y perdóneme si usted ha encontrado un montón de hoyos en mi presentación o mi argumento hacia usted o mi apelación hacia usted. Sin duda alguna hay muchas cosas que no he tomado tiempo en este momento para poder expandir y hablar un poco más sobre esta verdad. Pero es una verdad sencilla que quiero que usted considere en este día. Donde quiera que usted esté, lo que esté pasando, las dificultades que esté enfrentando, los quebrantos que esté experimentando, donde quiera que esté,
espiritualmente y físicamente, quiero que considere esta verdad. ¿Qué si Dios quiere? Quizá lo que usted y yo necesitamos hacer es simplemente alegrarnos. Quizá lo que necesitamos hacer es simplemente agradecer a Dios y aceptar su voluntad. Y decir y declarar como Job declaró: Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. Sea su nombre bendito. Ojalá que fue de bendición estas verdades, y ojalá que esta verdad en particular le ayude a meditar y pensar con respecto a lo que usted está pasando en su vida, que piense sobre esto, porque muchas veces somos abrumados y realmente bombardeados con tantas diferentes circunstancias y dilemas, y más que nada problemas con personas. Pero escúcheme, piense y considere, siempre que enfrentado con una situación, pregúntese: ¿qué si Dios quiere? Y eso le va a cambiar su perspectiva y su pensamiento, y Dios lo va a usar y Dios lo va a bendecir grandemente. Es mi oración que disfrute este día, ame a Dios, ame su palabra, ame su iglesia, ame su familia, su esposa, su esposo, ame sus hijos, y disfrute la vida que Dios tiene para usted y que Él ha deseado para usted. Hasta la próxima, querido amigo. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación, y hasta entonces, que Dios le bendiga.